Hace 2 años decidí mudarme a Tepito. Era un lugar vibrante, lleno de colores y cultura. Me llamaba la atención la autenticidad de la gente y sus historias. Siempre llevaba mi cámara, listo para capturar momentos. Al principio, todo era emoción. Pero pronto, esa emoción se convirtió en algo inquietante. La primera noche en mi departamento, después de un largo día de fotos, revisé lo que había tomado. Noté algo extraño. En cada imagen había sombras que no recordaba haber visto. Pensé que tal vez mi lente estaba sucio o que la luz jugaba trucos. Ignoré la sensación, pero no podía quitarme la idea de que alguien me observaba. Miré por la ventana, esperando ver algo, pero solo había tranquilidad. Eso me incomodó aún más. Las semanas pasaron y las cosas se pusieron raras. A veces sentía que algunas personas se desvanecían en la multitud, como si nunca hubieran estado allí. Había risas y murmullos en el aire que no tenían dueño. Un día, un anciano me miró fijamente y me dijo: «Ten cuidado con las voces que habitan Tepito». Me quedé pensando en sus palabras. ¿Voces? ¿Qué quería decir? Regresé a mi departamento, pero cada vez que revisaba mis fotos, la incomodidad aumentaba. Algunas imágenes eran distorsionadas. No recordaba haber capturado lo que se veía. El silencio en mi departamento se volvió pesado. Pude sentir un frío en el aire. Cada ruido afuera me hacía saltar. La noche se sentía densa, como si algo me acechara. Una noche escuché un sonido en el callejón. Era un ruido raro y no podía ignorarlo. Me levanté y caminé hacia la puerta, con el corazón latiendo rápido. Abrí la puerta y un aire gélido me golpeó. No había nada en el callejón, solo sombras alargadas de las casas y el silencio. Pero algo no estaba bien. Volví adentro sintiéndome inquieto. Mis fotos me seguían teniendo un aire extraño. Las sombras parecían más definidas. Al día siguiente decidí dar un paseo por el mercado para distraerme. De repente vi a alguien que se me hacía familiar. Me acerqué a esa persona, pero cuando levanté la vista se desvaneció. Miré a mi alrededor, no podía creerlo. Algo en Tepito estaba mal. Mi cabeza se llenaba de confusión. Me preguntaba si todo era producto de mi mente o si realmente había algo extraño en este lugar. Las sombras me acechaban y las risas a mi alrededor se sentían como si me observaran. Todo se acumularía en mis pensamientos hasta que un día, al revisar mis fotos de nuevo, encontré algo inesperado. Alguien estaba detrás de mí en una imagen. Me heló la sangre. Miré por encima de mi hombro, pero no había nadie allí. Tenía miedo y no sabía qué hacer. La pregunta retumbaba en mi mente: ¿quién estaba realmente en Tepito? Nadie lo sabía. Capítulo 2. Esa mañana decidí salir a caminar y despejar mi mente. La luz del sol filtrándose entre los edificios me dio un poco de calma, pero no duró mucho. Mientras recorría el mercado, la gente se movía rápido, como si estuvieran en su propia burbuja, ignorando mi presencia. Era extraño. Sentí que era un espectador en una obra que no entendía del todo. Entonces, di con una pequeña tienda que nunca había visto antes. El letrero estaba desgastado, pero aún se podía leer antigüedades. Entro, cautivado por el aire polvoriento y el aroma a madera vieja. Las estanterías estaban llenas de objetos que parecían sacados de otro tiempo, pero un pequeño espejo al fondo llamó mi atención. Me acerqué y lo toqué. La superficie era fría. Miré mi reflejo y fue entonces que noté algo detrás de mí. Un rostro difuso, pero familiar, se asomó en el espejo. Salté hacia atrás, el corazón en la garganta. Busqué en la tienda, pero no había nadie más. ¿Qué está pasando?, pensé, tratando de calmarme. Decidí que debía descubrir la historia de ese espejo. La dependienta, una mujer de cabello canoso, me observaba desde la esquina. No podía ver su rostro claramente. Lo único que sentí fue un escalofrío al mirarla. «Todo tiene una historia aquí», dijo de repente, como si me leyera la mente. «Algunos objetos están conectados con las voces de Tepito». Mis pasos titubearon. «¿Qué voces?», pregunté. Ella sonrió lentamente, mostrando una sabiduría ocultada en su mirada.
Las historias nunca se van. Algunos objetos cargan lo que han vivido. Si los tocas, pueden mostrarte cosas que preferirías no ver. No sabía si quería escuchar más. Salí de allí, el espejo aún fresco en mi mente. Todo lo que había vivido desde mi llegada a Tepito cobraba sentido, aunque no del todo. Las sombras, las voces, tal vez había más en esta aventura que simplemente fotografías. Regresé a mi departamento y revisé las fotos de nuevo. La imagen de la persona detrás de mí me había dejado aturdido. Quizás esté relacionada con esas voces, pensé. Con determinación decidí que debía volver a esa tienda. Tenía que saber más. Esa noche, el ruido del callejón sonaba diferente. Ya no era un murmullo aleatorio, parecía estar llamándome. Abrí la ventana y miré hacia afuera. Las sombras danzaban como si estuvieran vivas. Y entonces lo vi, una figura difusa al final del callejón. No podía distinguir bien, pero sabía que parecía familiar. Daba pasos lentos hacia mí. El miedo se apoderó de mí. Apreté mi cámara entre las manos, pero de repente el ruido se detuvo. Solo quedaba silencio. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda. No puedo quedarme aquí, pensé, pero algo en mí me decía que tenía que enfrentar aquello y descubrir la conexión entre el espejo, las sombras y Tepito. Salí, sintiendo que cada paso que daba me acercaba a una verdad que había evitado. No sabía lo que pasaría, pero sabía que de alguna forma debía desentrañar el misterio. Y fue entonces cuando el aire se volvió más frío y una voz susurrante llenó el callejón. «Ven, ven». Me detuve. Era esa la... ¿Qué hacía en mi mente? ¿Y qué hacía en mi mente? Sin pensarlo dos veces, seguí la dirección del sonido, con la esperanza y el miedo latiendo igual en mi pecho. Capítulo 3. Seguí caminando por el callejón. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si intentaran hablarme. El eco de esa voz aún resonaba en mi mente, guiándome cada vez más profundamente en la noche. Mi respiración se volvía más entrecortada. ¿Qué quería esa voz de mí? En ese momento, la luz de una farola mal iluminada parpadeó. Al acercarme, vi figuras sombrías construidas en los murales del callejón. Eran rostros, contornos de personas que una vez habían estado ahí, atrapadas en el tiempo. Me acerqué, parpadeando ante ellos, buscando conexiones entre las historias que había escuchado y la realidad que tenía enfrente. Todo se sentía etéreo, casi como un sueño. De repente, un sonido a mis espaldas me hizo girar. Ahí estaba la figura de antes, pero más clara esta vez. Era un hombre de cabello rizado y una chaqueta de cuero desgastada. Tenía una mirada intensa, pero su expresión no era amenazante. ¿Eres tú?, murmuré, el miedo y la curiosidad batallando en mi interior. Él sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. «Nunca me has olvidado, ¿verdad?». Su voz sonó como un eco lejano, resonando en el pasillo. «Estás buscando respuestas en el espejo. No debes temerme. Ven, hay algo que debes entender». Sin poder evitarlo, lo seguí. Mis piernas ya no parecían pesar. Todo lo que había sentido hasta ahora se desvaneció en este momento. Caminamos a través del barrio hasta que nos detuvimos frente a un pequeño parque. El aire era más fresco aquí, la quietud casi palpable. Lo que buscabas no se encuentra en fotografías. Las historias están en el corazón de Tepito. La gente, los objetos, los recuerdos, todo está conectado, explicó él, mirando a su alrededor. Me sorprendí de que hablara de Tepito como si fuera un ser vivo. «¿Pero qué hay del espejo?», le pregunté. «¿Por qué vi tu rostro en él?». Él tomó un profundo suspiro. «Esa es una historia larga, pero a la que estás ligado. Hay cosas que no entiendes aún, pero cada objeto que tocaste te revela un fragmento de un pasado que no es solo tuyo. Las voces de Tepito están reclamando ser escuchadas».
Las palabras flotaban en el aire. Sentí que cada una de ellas me conectaba con algo que había estado oculto. ¿Las voces?, pregunté, más intrigado que nunca. ¿Cómo puedo escucharlas? Debes volver a la tienda, dijo él. El espejo te mostrará lo que necesitas ver, pero solo si estás listo para aceptar lo que hay en ti. Justo cuando estaba a punto de responder, un estruendo resonó en la distancia, el sonido de un cristal rompiéndose. La figura se borró de mi vista instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. El silencio llenó el aire de nuevo, ahora denso y amenazante. Me quedé parado en el parque, buscando respuestas. Entonces, un impulso me llevó a correr de vuelta hacia la tienda de antigüedades. La voz del hombre aún resonaba en mi mente. Las historias están conectadas. Cuando llegué, la luz de la tienda brillaba tenuemente. La dependienta no estaba a la vista, solo el espejo en la esquina parecía esperarme, como si estuviera ansioso por revelarme más. Me acerqué lentamente, el corazón acelerado, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial, algo que cambiaría todo lo que sabía. Apreté la cámara en mi mano y con un último aliento miré dentro del espejo una vez más. Ahí fue cuando lo vi, una sombra detrás de mí, un rostro familiar que clamaba en silencio. ¿Era su voz lo que había estado escuchando? Todo se estaba conectando, y sabía que no podía dar marcha atrás. Estaba decidido a entender la historia que Tepito y ese espejo tenían para contarme. Capítulo 4. La imagen en el espejo se hizo más clara. La sombra tenía un rostro que conocía bien, era el de mi hermana. Los recuerdos de nuestra infancia regresaron a mí de golpe. Era como si no hubiera pasado el tiempo desde la última vez que la vi. Su expresión era una mezcla de tristeza y desesperación, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué te pasó?», murmuré, como si pudiera oír su respuesta. Pero el silencio respondió en lugar de ella, y el aire se volvió helado. Me quedé paralizado, incapaz de apartar mi mirada. La figura en el espejo parecía estar atrapada en una red de luces tenues, justo como yo me sentí en ese momento. Fui tomado por un impulso. Toqué la superficie del espejo con la yema de los dedos. Algo me decía que debía hacerlo. La conexión me electrificó. De repente, se desató un torbellino de imágenes, calles abarrotadas, risas, llantos y un hogar que se desvanecía en la distancia. Los ecos de voces sin rostro llenaban el aire. Era Tepito hablando, revelándome fragmentos de la historia que no conocía. Me abrí paso entre las visiones hasta encontrar a mi hermana en una de ellas, en la misma avenida que había recorrido tantas veces de niño. Estaba de pie frente a un puesto de frutas, sonriendo, pero al instante, la imagen cambió a una escena oscura. La vi corriendo, angustiándose, y en ese momento, el vidrio capturó un grito, su grito. De un salto me aparté del espejo, el aliento atrapado en mi garganta. «No, esto no puede estar pasando», repetía para calmarme. Las visiones se desvanecían, pero el pavor seguía palpitando dentro de mí. Tenía que saber lo que sucedió, lo que Tepito había presenciado. Las historias de mi hermana se entrelazaban con las sombras de esta ciudad, y yo había estado ciego a eso. Empecé a buscar a la dependienta, deseando respuestas, pero el lugar estaba en silencio. Una sombra se deslizó a mi lado. «¿Qué viste?», preguntó la mujer detrás del mostrador, quien aparecía de repente como si siempre hubiera estado ahí. Sus ojos eran profundos, y su presencia parecía unir el espacio y el tiempo. «Vi a mi hermana», dije con voz temblorosa. «No sé qué le pasó, necesito entender». «Las voces, los ecos, son parte de esta historia», me dijo. «En Tepito, cada rincón tiene secretos. Tu hermana se perdió en las historias que debes descubrir. El espejo es solo el principio». Mis pensamientos se amontonaban. Las palabras de la mujer resonaban en mi mente, mientras una angustia creciente me apretaba el pecho. «¿Cómo puedo ayudarla?», le pregunté, sintiendo la desesperación acechando en cada poro de mi piel. «Vuelve al lugar donde la viste por última vez», sugirió. «Las respuestas no están solo aquí. Tienes que enfrentarte a las sombras que le hicieron daño. Solo así podrás liberarla». Sus palabras lanzaron una onda de miedo y determinación en mí. Sabía que no podía ignorarlo.
Las historias que requerían ser escuchadas eran también las que necesitaban ser rescatadas. No pude evitar pensar en lo que tendría que enfrentar, pero ya no había tiempo para el arrepentimiento. «Voy a hacerlo», respondí, más firme de lo que me sentía. Me dirigí hacia la puerta con mi cámara en mano. Tenía que capturar todo, los recuerdos, las voces, todo lo que pudiera ayudar a desentrañar el enigma de mi hermana. Pero antes de salir, escuché un ruido detrás de mí, un chisporroteo en el espejo, como si alguien estuviera intentando salir. Me giré rápidamente y el reflejo que vi me heló la sangre. La figura no era solo un eco, era casi real, como una presencia tangible que me llamaba. Sin pensarlo, comprendí que, efectivamente, había algo más que debía enfrentar antes de que pudiera continuar. Capítulo 5. La figura que emergía del espejo era mi hermana, pero había algo diferente en ella. Su mirada, aunque familiar, estaba llena de ansiedad. Intenté acercarme, pero había un gesto en su mano que me congeló en el lugar. Era como si intentara advertirme de algo, y en una fracción de segundo, la realidad se distorsionó a mi alrededor. De repente, el espejo se convirtió en un portal. Las luces comenzaron a girar, y antes de darme cuenta, fui arrancado de la tienda. Caí de espaldas en un callejón familiar, ese en el que habíamos jugado de niños. La atmósfera estaba cargada, el aire era denso, y los sonidos de la ciudad se atenuaban, como si estuviera sumido en un eco distante. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, al igual que mis pensamientos. Me levanté lentamente y miré a mi alrededor. Todo estaba igual, pero había un peso en el aire que no podía ignorar. Recordaba las risas, pero ahora solo sentía un vacío, como si los ecos de mi hermana aún estuvieran atrapados en ese lugar. Entonces, un grito resonó en la distancia, el mismo que había escuchado en la visión del espejo. No tenía tiempo para dudar. Seguí el sonido, mi corazón latiendo con fuerza. La calle estaba vacía y silenciosa, pero el grito volvió a retumbar, esta vez más cerca. Me encontré frente a una puerta desgastada, con grafitis de antaño cubriendo la madera. Era el antiguo taller de carpintería donde solíamos ir. Mi hermana y yo habíamos pasado muchas horas allí, jugando entre las virutas de madera. Pero ahora solo el eco de nuestros recuerdos seguía presente. Empujé la puerta con cautela. El metal chirrió y entré. El aire dentro del taller era frío, contrarrestando el calor del día. Las sombras se alargaban en las esquinas, creando formas extrañas y amenazantes. Pulsé el botón de mi cámara, tratando de captar la esencia del lugar. Las imágenes me ayudarían a recordar los detalles y quizás a desvelar lo que había sucedido. ¡Tú! La voz retumbó en mi interior. Era como si la propia sala me hablara. Miré hacia arriba y vi a una figura oscura en la esquina más alejada del taller. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos penetrantes que casi podían atravesarme. Retrocedí, pero algo en su postura me decía que no era una amenaza. «Yo sé lo que pasó», dijo con una voz rasposa que resonó en el silencio. «Tu hermana vino aquí, buscando respuestas, y se encontró con las sombras. A veces, la curiosidad atrae más oscuridad de la que podemos manejar». «¿Dónde está ella?», pregunté, un nudo creciendo en mi garganta. Sabía que tenía que escuchar, aunque el miedo amenazaba con paralizarme. «He visto el sufrimiento que ha causado su búsqueda, el mismo que ahora te consume a ti», continuó. «Si no enfrentas lo que realmente ocurrió, será muy tarde». Mis manos temblaban mientras sostenía la cámara. «¿Qué ocurrió? Necesito saberlo», le exigí, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «Lo que encontraste en el espejo era solo el principio. Para liberarla, tendrás que desenterrar la verdad oculta en las calles de Tepito. Están entrelazadas y hasta que no enfrentes cada historia, no habrá paz», me advirtió. La incredulidad se apoderó de mí, pero sabía que no podía dar marcha atrás. «¿Cómo lo hago?», pregunté, sintiendo cada palabra como un peso más en mi conciencia.
El hombre hizo una pausa, luego inclinó la cabeza hacia una puerta trasera. Los secretos no están solo en los espejos, están en cada rincón, en cada sombra. Debes seguir las pistas que dejó tu hermana, solo entonces obtendrás respuestas. Sin otra opción, me dirigí hacia la puerta indicada. No podía dar marcha atrás, la verdad estaba esperándome, pero sabía que el peligro también. Y así, con un último vistazo a la habitación, crucé el umbral, listo para enfrentar lo que Tepito me tenía preparado. Capítulo 6. Cruzar la puerta trasera fue como entrar a otra dimensión. El aire se volvió más denso y el silencio más inquietante. La luz se filtraba tenues a través de las grietas, creando un juego de sombras que parecía moverse a su antojo. Di un paso adentro y de repente me sentí observado, como si las paredes mismas guardaran secretos que no estaban dispuestas a compartir. A medida que me adentraba, noté marcas en el suelo, como si algo hubiese sido arrastrado. Seguí las huellas, mis pasos resonando en la frialdad del suelo de cemento. ¿Era posible que mi hermana hubiese pasado por aquí? La idea de que hubiera estado en este mismo lugar me llenó de una mezcla de tristeza y urgencia. Tenía que encontrarla. Las paredes estaban cubiertas de viejos carteles y anuncios descoloridos, recordatorios de un tiempo que ya no existía. Me detuve frente a un cartel que mostraba un rostro sonriente. Era un artista local que había sido famoso hace años. Me llevó de regreso a mi infancia y, de pronto, el grito resonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Este era un grito diferente, más agudo, más desesperado. Me moví rápidamente hacia el fondo de la habitación y encontré una puerta medio abierta. La empujé y entré en una pequeña sala, donde una luz parpadeante apenas iluminaba el lugar. En el centro había un altar improvisado, cubierto de objetos extraños, velas derretidas, ramas secas y fotografías viejas. En una de las imágenes vi a mi hermana, sonriendo, pero con una expresión que no lograba identificar. Una chispa de esperanza iluminó mi corazón. Sin embargo, fue breve. Al revisar más de cerca la fotografía, noté algo detrás de ella, una sombra oscura que parecía moverse. Volví a dar un paso atrás, sintiendo que el aire se encogía a mi alrededor. Entonces escuché un murmullo, un susurro inteligible que pareció salir de la cámara. ¿Qué estás buscando?, preguntó una voz desde la oscuridad. Me volví rápidamente y vi a otra figura, esta vez más definida. Era una mujer con el cabello desordenado y una mirada perdida que parecía atravesar la habitación. «Tu hermana, la encontraste, ¿verdad?», dijo, sus ojos llenos de una mezcla de reconocimiento y dolor. «No, solo he encontrado sus recuerdos. Dime dónde está», exigí, la desesperación comenzando a apoderarse de mí. Ella fue más allá, al otro lado del espejo. La curiosidad puede consumirnos. A veces buscamos respuestas y solo encontramos más preguntas, susurró, señalando hacia el altar. Si quieres desatarlo, deberás estar preparado para enfrentar lo que realmente hay allí. La confusión me invadió. ¿Cómo puedo sacarla de ahí? Debo hacerlo, grité, sintiendo que cada palabra resaltaba mi impotencia. Hay una manera, pero requerirá sacrificio, dijo. Tendrás que dejar parte de ti aquí para recuperar lo que has perdido. Su mirada se tornó sombría. Algunos de nosotros no regresan. No sabía qué hacer. La idea de perderme a mí mismo, de dejar parte de quien soy para salvarla, me aterraba. Pero no había tiempo para vacilar. La sombra del peligro seguía creciendo, y sabía que cada segundo contaba. Respiré profundo, buscando el valor que necesitaba. «Estoy listo», dije, aunque en mi interior las dudas batallaban. Entonces la mujer extendió su mano hacia mí, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, tomé su mano. El instante se tornó helado, y una oleada de energía atravesó mi cuerpo. De repente, las luces comenzaron a parpadear intensamente, el murmullo se intensificó, y una sensación de inminente descubrimiento me envolvió. No había marcha atrás.
y en ese momento comprendí que todo lo que había venido buscando estaba a punto de revelarse. Capítulo 7. Al tocar su mano, una corriente helada recorrió mi brazo, como si hubiese abierto una puerta a un mundo que estaba dormido. La luz a mi alrededor empezó a bailar, intensificándose. El murmullo se transformó en un coro de voces entrelazadas que reverberaban en mi cabeza. No entendía lo que decían, pero podía sentir su urgencia. Algo estaba a punto de suceder. De pronto, la sala se oscureció abruptamente, como si una tormenta hubiera apagado todas las luces. El frío se hizo más intenso, y en un instante sentí que la presencia de la mujer detrás de mí desaparecía. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna señal de lo que había hecho, pero todo lo que veía era la penumbra que se hacía más densa. «¿Qué has hecho?», me grité a mí mismo en silencio. Mi corazón latía con fuerza, recordando la forma en que había tomado la mano de esa mujer, como si eso hubiese desatado algo que no podía controlar. Entonces el murmullo se volvió más claro, un eco enraizado de tantas voces que resonaban en mi mente. «Regresa, regresa, regresa». No sabía si hablaban de mí o de algo más. La angustia me invadió. ¿Qué quería decir regresa? A medida que el sonido se intensificaba, sentí cómo el suelo vibraba bajo mis pies. De repente, las sombras se empezaron a mover, formando figuras que danzaban a mi alrededor. En el caos apareció una imagen, un destello de mi hermana. Su risa resonaba, pero era una risa distorsionada, como si estuviera atrapada en un lugar que no podía alcanzar. «Ayúdame», murmuró, y el eco de su voz me atravesó. Quería gritar su nombre, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La mujer de antes regresó, aunque ahora parecía más una sombra que una persona. «Escucha, si deseas liberarla, tienes que enfrentar la verdad de lo que buscas», dijo, mientras el viento comenzaba a soplar fuertemente, desdibujando su figura. «¿Y cuál es esa verdad?», pregunté, mi voz apenas un susurro por el miedo. «Lo que vieron tus ojos al mirar la foto, no todo es lo que parece. La respuesta está en el espejo, más allá de lo que comprendes», respondió, apuntando detrás de mí. Sin saber qué esperar, me giré lentamente. Ahí estaba, un espejo, grande y antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al acercarme, su superficie comenzó a brillar, como si quisiese comunicarse. La superficie reflejaba imágenes borrosas, recuerdos de mi infancia. Vi a mi hermana riendo, pero luego todo cambió, y lo que vi me heló la sangre. La imagen se distorsionó en una mueca de miedo. Sus labios se movían, pero no podía oír la voz. Me vi atrapado en esos ojos, sintiendo la presión de lo desconocido. Recordé las advertencias sobre lo que podía suceder si cruzaba la línea, si rompía la delicada barrera entre lo real y lo que está más allá. La luz del espejo brilló intensamente y sentí que la fuerza me atraía hacia él, como si quisiera tragármelo todo. «¡No! ¡Déjame ir!», grité, luchando contra la tentación de dar un paso más allá. La mujer parecía debatirse entre ayudarme o dejarme caer. «Nadie regresa sin un precio». Me detuve, la decisión pesaba sobre mí. Podía sentir la urgencia, el anhelo de encontrar a mi hermana, pero también podía sentir cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Y en ese instante, cuando la luz pareció querer consumirlo todo, el espejo tembló y, justo antes de perder el control, comprendí algo crucial sobre lo que estaba a punto de decidir. Un nuevo grito atravesó el silencio, y antes de que pudiera preguntar de quién era esa voz, todo se oscureció. Capítulo 8. Desperté de golpe, con el corazón acelerado y una sensación de desorientación abrumadora. Estaba en el suelo, en una habitación que no reconocía. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado y amarillento, y la luz que se filtraba por la ventana ofrecía un tono tenue y sombrío. Sentí la frialdad del suelo de madera en mi espalda y me incorporé lentamente. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido?
La última imagen que tenía en mente era la del espejo y esa luz devoradora. Recordaba el grito que me atravesó, pero no lograba recordar de dónde provenía. Un escalofrío me recorrió al recordar la súplica de mi hermana. De repente, un sonido, como un susurro, llamó mi atención. Miré hacia la esquina de la habitación y vi una figura oscura. Era la mujer. Ahora podía verla más claramente. Su rostro estaba tan pálido que casi brillaba en la penumbra. Estaba inmóvil, observándome con una mezcla de tristeza y determinación. «Has cruzado el límite», dijo en un tono que resonaba en eco dentro de mí. «Ahora estás atrapado entre dos mundos». «¿Qué hiciste? Dime». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. El miedo se apoderaba de mí. «Lo que buscas no está aquí, pero hay un camino de regreso. Sin embargo, la verdad tiene un precio», respondió, moviéndose cautelosamente hacia mí. Cada paso que daba parecía llenar la habitación de una pesada sensación de tensión. «¿Cómo puedo encontrar a mi hermana? Nuestros caminos se cruzaron en el espejo», le dije, sintiéndome más desesperado a cada segundo. «Para liberarla, debes enfrentar tu verdad en el espejo de tu pasado», me advirtió. «Tienes que recordar, cada recuerdo que evades te ata más». Levantó su mano y en el aire se dibujó una imagen borrosa. Era mi infancia, recuerdos de risas, juegos y momentos que había olvidado. Pero había otro recuerdo que me aterraba, una discusión reciente con mi hermana, algo que nunca perdoné y que ahora parecía ser la raíz de su sufrimiento. «No, no quiero verlo, no quiero recordar eso», protesté, sintiendo el impulso de cubrirme los oídos. Pero el murmullo de voces crecía más fuerte. Emergían de esas memorias, demandando mi atención. «Tu hermana también lo siente. Debes confrontar lo que perdiste», insistió. Mientras su voz se desvanecía, sentí cómo el eco de mis recuerdos se fue apoderando de mí, llevándome hacia el centro del dolor que había intentado evitar. La imagen de la discusión se aclaró en mi mente. Palabras afiladas, miradas de decepción, un refugio de rencor que se había forjado sin que me diera cuenta. «¡Es suficiente!», grité, pero en mi grito todo mi miedo y rabia se desbordaron. En ese instante supe que no podía escapar de mi responsabilidad. Si quería liberar a mi hermana, debía enfrentar lo inaceptable. Fue entonces cuando el espejo apareció de nuevo frente a mí, más brillante y decidido a revelarme mis verdades ocultas. La luz emanaba y sentí que era incapaz de resistirla. Retrocedí, intentando aferrarme a algo que no existía. «No quiero, no quiero», repetía. Sabía que si daba un paso, podría perderme para siempre en la búsqueda. Pero un nuevo sonido rompió el aire, un llanto desgarrador que resonó como un eco en el fondo de mi alma. Era la voz de mi hermana. «Ayúdame», resonó una vez más, y con eso la decisión se volvió clara. Tenía que dar ese paso. Así que, sin mirar atrás, me lancé hacia el espejo, listo para enfrentar la oscuridad que había tratado de evitar por tanto tiempo. Capítulo 9. Aquel instante se sintió irreversible. El cristal del espejo era como un portal que devoraba la luz a mi alrededor. Mientras cruzaba, una sensación de desasosiego me envolvió, como si 1000 manos invisibles intentaran sujetarme, impidiéndome avanzar. Pero el grito de mi hermana era fuerte y claro en mi mente, empujándome hacia adelante. Cuando finalmente atravesé el espejo, caí en una dimensión retorcida. Miré a mi alrededor y todo parecía distorsionado. Las paredes se estiraban y se encogían, los colores vibraban como si estuvieran vivos. En el aire olía a tierra húmeda y ceniza. Era un lugar conocido, pero a la vez ajeno, un paisaje de infancia convertido en una pesadilla. «¿Dónde estás?», grité, mi voz resonando en el vacío. No había respuesta, solo el eco de mis palabras flotando en la inestabilidad del entorno. Comencé a caminar, cada paso era un desafío. Recorrí caminos que solía conocer, pero que ahora estaban en niebla.
A medida que avanzaba, los recuerdos se deslizaban por mi mente como fragmentos de un rompecabezas. Risas en el parque, tardes de verano, y luego esa discusión fatídica que había dejado una sombra entre nosotros. Mientras más miraba, más figuras empezaron a aparecer en la distancia. Eran rostros familiares, pero distorsionados, amigos, familiares, todos atrapados en un ciclo repetitivo de sus penas y alegrías. Siguieron susurros, fragmentos de conversaciones del pasado que se entrelazaban con el llanto de mi hermana. ¡Ayúdame! La súplica se hizo más intensa, como si estuviera atrapada en medio de todo esto. Mi corazón latía con... Centro del lugar, el altar permanecía intacto, recordándome lo que estaba en juego. Salí del taller buscando tal vez una señal, un indicio de que mi hermana volvió de alguna forma. Caminé por el callejón en el que tantas veces había estado y observé a los habitantes de Tepito, ajenos a mis pensamientos. No sabía si los veía como siempre o si era yo quien los miraba ahora diferente. Miradas que antes habían sido sombras, ahora eran rostros llenos de historias que parecían venir a mí, pero igual ya no eran las mismas. El viejo hombre de cabello rizado apareció ante mis ojos por un instante, sonriendo antes de desaparecer entre la multitud. ¿Era una señal de que había hecho lo correcto? Una parte de mí anhelaba escuchar el murmullo de voces, tal vez esas que habitaban Tepito, que me hablaran sobre mi hermana, pero no podía dejarme llevar por la desesperación. Finalmente, decidí regresar a mi departamento. Al entrar, la familiaridad del lugar me rodeó, pero había algo diferente. La inquietud me envolvía en cada rincón. Revisé mis fotos, esperando encontrar algo que pudiera calmar mi corazón. Con temblorosa mano, abrí mi álbum, y ahí estaba. La imagen que había capturado antes, la figura conocida detrás de mí, aún permanecía. Pero ahora había un nuevo matiz en ella. Era como si una luz suave la envolviera. ¿Era el mismo reflejo de antes? Sin poder evitarlo, volví a mirar hacia la ventana. La ciudad continuaba su danza caótica y ajetreada, pero a través del ruido sentí una conexión. Un pequeño ejercicio de esperanza comenzó a brotar en mí mientras el eco de la voz de mi hermana se desdibujaba en el aire. Ahí afuera había historias que seguían esperando ser escuchadas. Quizá Tepito no solo debía su esencia a lo que había pasado, sino a lo que estaba por venir. Sin embargo, la incertidumbre se mantuvo al acecho. Aún había preguntas que quedaban sin respuesta. ¿Realmente había salvado a mi hermana? ¿O la historia aún estaba desarrollándose en alguna parte del espejo que había dejado atrás? No sabía si una parte de mí se habría ido con ella, o si las sombras que me observaban volverían a buscarme algún día. La batalla nunca se sentía completa, como si todavía existieran dimensiones que no había explorado. Todo lo que había vivido me había cambiado, y a veces eso era lo más aterrador de todas las historias. Un día, sin duda, regresaría a esas calles, a ese espejo, pero hasta entonces las sombras seguirían danzando. Nunca dejaré de buscar, susurré al viento, y quizás, solo quizás, ese eco pudiera alcanzar alguna parte de ella que Estil habitara en Tepito.